Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Otras Capacidades, donde todas las historias cuentan. Hoy, en este nuevo año, tenemos a dos nuevas presentadoras en nuestro programa y hoy vamos a hablar también de un tema muy interesante. Vamos a presentar a nuestro nuevo equipo de trabajo que hoy está con nosotros en la emisora La Cuarta Estación. Quiero presentar a mi compañera Guaira Guerrero. Hola Guaira, ¿cómo estás? Hola Hernán, hola para todos, muy contenta de estar aquí, de hacer parte de este grupo tan bello y muy contenta con las invitadas que tenemos hoy que son maravillosas. Claro que sí, Guaira. Y también nos acompaña en el máster nuestra querida y compañera Andrea Posada. Hoy en ese momento no nos está acompañando acá presentando este programa está haciendo la logística de nuestro programa. Guaira, cuéntanos porfa las redes sociales, recordémosles a nuestros televidentes las redes sociales donde nos pueden seguir. Bueno, estamos en Facebook, Instagram y nos encuentran como emisora La Cuarta Estación. También pueden mandarnos sus comentarios o sus preguntas al correo emisora@lacuartaestacion.com. Bueno, Hernán, cuéntanos cómo se llama el programa del día de hoy, a quién tenemos presente. Bueno, hoy en nuestro programa vamos a hablar de mujeres empoderadas en el feminismo y vamos a visibilizar dos historias de vida de estas dos mujeres. Pero antes de empezar a hablar, vamos con nuestra primera sección, que es el caso de hoy. Ok, bueno, Siempre entonces hay una tenemos... historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Bueno, Guaira, ¿qué me estabas diciendo? Qué pena, errores del principiante, perdón. No, que hoy tenemos a Miladis Combote, que es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Bolivariana, activista de la población sorda, feminista, defensora de género, o sea, una mujer que tiene un recorrido muy vasto y muy interesante. Y también tenemos a Janet Álvarez, que es psicóloga social, psicoterapeuta y tiene también una historia de vida muy interesante para nosotros, para contarnos. Claro que sí, Guaira. Y también no se te olvide que también tenemos otra invitada que es Daniela Gaviria, Claro, que nos está haciendo el intérprete en lengua de señas. sí. Bueno, Gracias, Daniela. Daniela, bienvenida. Hola, compañeras Janet Álvarez, Miladis, ¿cómo están? Miladis, hola. Hola, ¿Cómo vas? hola, un saludo para todos, buenas tardes. Yo estoy muy bien en este momento, un poquito cansada, pero con toda la energía de seguir en este espacio y trabajando en lo que estamos en este momento en la universidad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Miladis. Hola, Janet, ¿cómo estás? Hernán Bienvenida. Darío, Guaira, Gladys y todos los que nos están viendo en este momento por redes, buenas tardes, súper feliz de estar en este espacio, celebro que emisoras como La Cuarta Estación adelanten procesos de esta manera, bueno, muy honrada de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Janet. Bueno, Guaira,
¿Cuál es nuestra primera pregunta como para nuestros Bueno, invitados? vamos a comenzar con una pregunta que está dirigida para ambas. Primero nos gustaría que nos la respondiera Miladis, y es, si hoy quisiéramos saber de ustedes, ¿cómo se definirían en 3 palabras? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación a participar en este espacio. Me parece súper importante. Sobre la pregunta, bueno, 3 palabras que me identifiquen. Eh, pues una, creo que lo más importante es mi nombre, Miladis. Otra palabra es la sordera, ser una persona sorda, que es lo que me ha dado mi cultura, mi identidad. Y la tercera palabra sería mujer. Creo que esas 3 palabras son las que me identifican, las que hacen parte de mi ser. Muy bien escogidas, me parece. Y Miladis, ¿qué significa el nombre? Si podrías contarnos. Pues bueno, a ver, como tal el nombre en lengua castellana de Miladis no sabría decirte qué significa, pero creo que mi mamá cuando estaba en embarazo había como una crisis en España y había una chica que se salvó, creo que fue como la única sobreviviente y entonces ese era el nombre que ella tenía y entonces pues mi mamá al ver como esa historia, que era una persona fuerte, valiente, entonces creo que ella por eso me asignó ese nombre. Me encanta. Mil gracias por compartirnos. Súper. Janet, ¿cómo te definirías en 3 palabras? Bueno, yo creo que estas 3 palabras las he ido construyendo a lo largo de mi vida y esas 3 palabras son coherencia, convicción y pasión. Coherencia con lo que el mundo necesita, pero también con mis pasiones. ¿Qué? Eh, Convicción realmente para lo que me preparé y lo que ahí yo creo que sale el concepto japonés de Ikigai, que son esos 3 círculos que conectan la misión, la pasión, como lo que uno ama. Entonces creo que esas son las 3 palabras, pasión, coherencia y convicción. Súper. Y eso, yo he visto tu trabajo y tú eres una mujer apasionada y ante todo muy coherente en lo que haces. Y eso en verdad dice mucho de ti, Janet. Bueno, Gracias, Hernán Darío. Yo creo que necesitamos coherencia para poder sentir que lo que hacemos es acorde también con lo que el mundo necesita, los otros necesitan, pero también nosotros necesitamos para estar bien, para ser felices y para que eso que hacemos realmente genere un impacto y toque vida. sí, tienes toda la razón, Janet. Bueno, mi segunda pregunta sería como para ambas. ¿Cómo han afrontado sus dificultades en algún momento de sus vidas por ser mujer? Y más que todo con discapacidad. Empecemos primero como por Miladis. Bueno, pues a ver, me parece una buena pregunta. Eh, yo hablaría como por parte de la comunidad sorda en general. Yo siento que una lucha fuerte de nosotros es la defensa de la lengua de señas con la ley 324 de octubre de 1996. Desde esa fecha hasta ahora nosotros hemos venido luchando como comunidad sorda y dándonos cuenta de cómo son las cosas en este contexto, de nuestras capacidades y entendiendo el tema de la discapacidad diferente. Por ejemplo, en este caso yo pensaría que
una condición de discapacidad es la que podrían tener ustedes en este momento al no poderse comunicar conmigo, por ejemplo. Entonces, nosotros pues como comunidad sorda no nos sentimos en condición de discapacidad. Durante toda la vida sí hemos tenido como barreras. Yo creo que la barrera más grande es el tema de la comunicación, porque pues ustedes hablan lengua castellana, yo hablo en lengua de señas y poder interactuar entre nosotros siempre como que se da una barrera allí. Entonces pues la idea es que siempre todas estas barreras las podamos derrumbar, que podamos pasar de ellas y por ejemplo en ocasiones que he tenido que ir a algunos lugares, no sé, por ejemplo a un juzgado, imaginemos que yo voy a presentar alguna situación si no hay intérprete de lengua de señas, en ese caso, ¿qué hago? Por ejemplo, si voy al médico por una situación de salud, tampoco puedo comunicarme, si necesito una psicóloga, ¿qué hago con la psicóloga si no puedo hablar con ella? Entonces, como que el tema de la comunicación genera una barrera absolutamente en todos los espacios, en todos los eventos. Entonces yo creo que eso pues es como la barrera más grande que tenemos todas las personas sordas. Sí, porque Gracias. Sí, Sí, porque no, sigue. tenemos que decir que es que la población sorda, más que todo la comunidad en general, no sabe el interpretar la lengua de señas y eso debería de ser un poco como importante en ese sentido, porque en verdad la administración es muy poco lo que ha podido hacer por esta población. Entonces sería interesante que tuvieran como ese sentir de que la población sorda también existe. Dale, Y Wanda. a mí no, yo solo quería decir una cosita que me parece muy cierta. Yo ahora estoy sintiéndome muy discapacitada al no poderme expresar contigo, al no poderme eh, como tener un diálogo mucho más afín contigo, porque te querría preguntar un millón de cosas. Entonces sí, tienes toda la razón. A veces de pronto es más, es la sociedad la que es discapacitada en este sentido, porque no puede conocer personas también que tienen mucho valor. Me gustó mucho lo que dijiste, gracias. Bueno, Guaira, ¿tienes alguna pregunta para nuestras invitadas? Sí, no, entonces Janet, yo sí quisiera Ah, preguntarle a Jan, ella la misma pregunta, sí, que nos sí. dijera, por favor. Bueno, realmente el tema de la discapacidad a nosotros nos da, primero, yo adquirí mi discapacidad hace 21 años, pero me empezó a dar como otra identidad. Nosotros no podemos negar que la discapacidad sí marca una diferencia. Es muy bonito hablar de superación y como dicen las compañeras feministas mexicanas, el porno inspiracional, que a veces caemos en él, es importante nombrar las cosas como son. Entonces, claro, la discapacidad nos da otra narrativa, nos permite construir una identidad distinta, pero también nos reta como a movernos diferente en el mundo, por lo que ya planteaba Milady, por las barreras con las que nos podemos encontrar, pero además de eso, creo que nos da una causa a la cual sumarnos y aportar, porque tampoco es venir a quejarnos de lo que falta o lo que no se ha hecho, sino como nos juntamos para hacer construcciones conjuntas que nos permitan dar respuesta a esas problemáticas que todavía siguen existiendo y que desde la mirada de la discapacidad podemos avanzar también significativamente con esos otros que se las ollan, porque tengo profunda admiración por una cantidad de personas que le meten la ficha al tema. Entonces, hablar de barreras y a qué me he tenido que enfrentar, infinidad de cosas. Pues mi primera barrera fue cuando yo adquirí la discapacidad, estudiaba en la Universidad de Antioquia y cuando yo volví a los 3 meses, 4 en una silla de ruedas, pues entonces me encontré con una universidad totalmente distinta a la que había dejado cuando caminaba.
claro, entonces yo ya para subir a clase al tercer piso tenía que buscar 4 personas que me cargaran, lo mismo para bajar, lo mismo para entrar a un baño, lo mismo para el transporte público, para salir de un bloque, encontrarme con una escala, porque así como lo planteaba Milades, la lengua de señas es como el ajuste razonable o la accesibilidad al mundo para las personas sordas, pues para las personas con discapacidad, la infraestructura en ocasiones también se nos convierte en una barrera para acceder a cualquier tipo de derechos. A la salud, a la educación, al empleo y a una cantidad de cosas. Ha sido un reto, ha sido un aprendizaje y ya pues uno como que termina teniendo callo con esto, pero también aprendiendo cosas maravillosas y obviamente a seguir aportando. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Súper. Bueno, y les voy a hacer una pregunta que tiene dos vertientes. ¿Cuáles son esos compromisos que ustedes tienen o han adquirido personal, a nivel personal y a nivel como de población, a la población de discapacidad a la que pertenece? Si quieren, empezamos con Miladis. Bueno, pues respecto a esa pregunta, mira, yo he vivido completamente en un mundo de silencio, que digamos que ese silencio lo sopesa mi capacidad visual, entonces poder ver todo lo que sucede en el mundo. eh, Perdón, un momento, por favor. Bueno, a raíz de todas las circunstancias que he vivido en el transcurrir de mi vida, todas las cosas que he tenido que sufrir, digamos, todas las heridas que me han marcado, me han hecho pensar en los niños sordos que existen junto a nosotros y cómo puedo yo luchar por ellos, cosas que nos rompen el corazón, como lo que les decía, no poder acceder a educación, a transporte, a salud. Y entonces eso me ha hecho pensar cómo puedo yo luchar por estos niños para que no tengan que afrontar estas mismas barreras que vivo yo hoy en día, que estas heridas no les marquen el corazón, no los marquen psicológicamente. Entonces, ¿cómo tener una fortaleza para poder luchar por ellos? Yo, por ejemplo, veo a mis padres los dos son personas sordas, ellos adquirieron un nivel educativo básico y pues han sido mi ejemplo, porque verlos a ellos es poder decir yo puedo seguir estudiando, puedo seguir luchando y hacer lo que tal vez ellos en algún momento no pudieron y mejorar las condiciones para que los niños puedan tener mejores oportunidades. Entonces, ¿cómo, cómo poder luchar también políticamente para ganar espacios para la comunidad sorda? Y, por ejemplo, pues una cosa es el discurso y otra es lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Antioquia. Nosotros, ese es como un compromiso social que tengo. Llevamos aquí en el campamento unos días luchando por nuestros derechos de acceso a la educación. Entonces yo, por ejemplo, pienso en eso, no como que personas que a veces van a estudiar al SENA y pero después no tienen una oportunidad laboral, sino que necesitan una carrera profesional. Entonces llevamos 18 días en esa lucha por los derechos de las personas sordas. Gracias. Y Janet, cuéntanos. Bueno, yo estoy totalmente conectada con Milady por lo que plantea como compromiso, porque realmente esto se nos convierte en una causa, y una causa porque si bien hoy estamos de alguna manera gozando de unos derechos por las luchas que otros tuvieron en otras épocas, hace mucho tiempo,
incluso ya esas personas no están, han fallecido, pero han dado una lucha importante y por eso hoy encontramos que se han adecuado infraestructuras, que ahora hay programas de televisión con lengua de señas, en subtítulos, que empezamos a visibilizar el tema, pero que esto no ha sido gratuito, que ha sido a pulso, que se ha ganado. Yo creo que el compromiso es precisamente eso. Ahorita, el 8 de marzo, veía como muchas imágenes donde decían, gracias a esas mujeres feministas, a las sufragistas por los derechos que hoy gozamos. Y yo creo que a eso le falta una parte, y es precisamente qué estoy haciendo yo para seguir ese legado, para continuar con esa lucha. O sea, no basta con decir, ah, qué bueno, ahora los buses ya tienen una rampa, o el metro ya tiene cierta accesibilidad, o de alguna manera puedo encontrarme parqueaderos demarcados para personas con discapacidad. Creo que también hay que seguir, y totalmente mi admiración para Milagros y los compañeros sordos que están en ese plantón en la Universidad de Antioquia, porque creo que es por la vía del diálogo, pero también de visibilizar las problemáticas que nosotros seguimos, cerrando esas brechas de inequidad y de acceso a las oportunidades. Entonces creo que el compromiso es que donde estemos y donde vamos, tengamos claridad de, bueno, y el lugar es accesible, ¿cómo lo podemos hacer accesible? Y hay intérprete de lengua de señas, bueno, entonces, ¿cómo gestionamos o hacemos para que las personas o las mujeres o las personas sordas puedan acceder a la información o a este derecho? Entonces, creo que el compromiso lo lleva a uno a donde vaya, al trabajo, al estudio. En su casa es el primer lugar donde hay que hacer pedagogía con la familia y luego con sus amigos. Y esa es la manera de cambiar el mundo. Cambio mi mundo, mis amigos, mi pequeño mundo, ese entorno en el que vivo. Muchas gracias, Janet, por ese lindo mensaje que les estás dando a nuestros radioescuchas y televidentes de la emisora La Cuarta Estación, porque en verdad si no hacemos esto, la población se va a ver invisibilizada, y de verdad lo que está haciendo Milagros es una lucha constante y grande. De verdad es algo muy bonito y es de admirar. Bueno, yo sí quisiera como preguntarles a ambas con esta pregunta, ¿cuál es el mayor aprendizaje que les ha dado su discapacidad? Sí, y yo quisiera agregar ahí como que fuera en una palabra, como algo que les haya dejado así como muy rápido, porque tenemos muchas preguntas y el tiempo corre. Entonces, si quieres, empiezas, Janet, o Pilaris. Pues empieza, Janet, me gustaría escucharte. Ah, ok. Bueno, gracias. Realmente yo creo que el mayor aprendizaje es que la juntanza siempre nos va a posibilitar tener un mayor impacto. No podemos seguir trabajando de manera desarticulada. Eso que está haciendo hoy la emisora Cuarta Estación, lo que está haciendo programas de televisión más diversos, congresos internacionales, programas también de la administración municipal, departamental. O sea, como el mayor aprendizaje es que los grandes impactos se logran si nos juntamos, si llegamos a un consenso en los diálogos. Gracias. Gracias, Milagros. Bueno, muchas gracias, Janet. Pues me parece, estoy completamente de acuerdo contigo. Muy buena perspectiva el tema de la juntanza. Nosotros como población sorda, lo que siempre tratamos de hacer, lo que estamos luchando, es que la palabra discapacidad se pueda desvanecer, que desaparezca ese concepto.
Yo, por ejemplo, me siento identificada como una persona sorda, usuaria de lengua de señas colombiana, y mi identidad es ser sorda. Soy una persona sorda, no una persona con discapacidad. Entonces, cuando yo estoy como en sociedad, la gente me dice es una persona discapacitada, con discapacidad, en situación de discapacidad, pero no reconocen mi identidad, no reconocen mis capacidades. Entonces, eh, pues el tema de la discapacidad, el concepto de la discapacidad, yo creo que es algo clínico, y pues nosotros lo que luchamos todos los días es por el tema de la identidad sorda, que es lo que nos ha dado nuestra lengua de señas colombiana. Entonces, sí creo que es importante el tema de la juntanza para seguir luchando por nuestros derechos y sobre todo por una situación de igualdad, de equidad para las personas en general. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a las preguntas que les tenemos a Miladis. Bueno, cuéntanos ese proceso que llevas liderando en la Universidad de Antioquia con la inclusión del lenguaje de señas para el examen de admisión. Cuéntanos cómo va eso. Bueno, primero que todo, Guaira, quisiera hacer una pequeña corrección, y es ahora que mencionas lenguaje de señas. Y nosotros siempre estamos como insistiendo en eso, no es lenguaje de señas, sino lengua de señas. Entonces, como para que lo tengan presente, porque Ok, pues el lenguaje, digamos, es la facultad que nos permite a nosotros comunicarnos de alguna manera, pero nosotros como comunidad sorda hablamos es lengua de señas. perfecto, qué pena. Tranquila, está bien. Lo importante pues es que se den en estos espacios para que todos podamos darnos cuenta. Perdón, se me olvidó lo que me preguntaste, qué pena. No, que cómo iba ese proceso, cómo va, cómo se va desarrollando. Sí, lo siento, es que estoy un poco como Tranquilo. distraída con tantas cosas. Bueno, aquí en la Universidad de Antioquia, nosotros, pues mira, desde hace 16 años que nosotros iniciamos una lucha y no hemos podido ingresar, porque el examen de admisión está pensado en lengua castellana para personas oyentes, y pues nosotros no hablamos lengua castellana, entonces por lo tanto no hemos podido acceder debido a esta situación. Desde hace 4 años se empezó en la Universidad de Antioquia a pensar el examen de admisión en lengua de señas, y ya está casi listo, pero no entendemos por qué no lo han aprobado, por qué no hay una resolución que simplemente diga se aprobó para que las personas sordas puedan entrar y acceder a la educación. Llevamos 4 años esperando, con la esperanza de poder acceder a un estudio profesional, pero la verdad es que no entendemos qué estamos esperando. Entonces nosotros dijimos ya no más, vamos nosotros a iniciar esta lucha, y lo que estamos exigiendo en este momento son tres cosas. Una, que el examen de admisión sea completamente en lengua de señas para las personas sordas. Lo segundo es que la universidad ha propuesto que las personas sordas puedan acceder únicamente a 3 carreras profesionales, pero nosotros no entendemos por qué, si tenemos la libertad de escoger la carrera de nuestro gusto, de nuestro agrado, de nuestro interés. Entonces queremos que el acceso sea para todos, para todas las carreras. Y lo otro es que el acceso sea ya inmediatamente, que podamos acceder en el segundo semestre de este año, y no que se siga prolongando quién sabe hasta cuándo. Entonces, ojalá se dé, porque en Latinoamérica sería la primera vez, la primera universidad que tenga el examen de admisión en lengua de señas. Maravilloso, una lucha muy importante. De verdad que te felicito. Hernán, no sé si te parece que pasemos a la próxima pregunta, a la del proyecto con los niños del Cauca que le teníamos a Miladis, que el tiempo se nos está yendo muy rápido. Sí, me parece perfecta esa pregunta. Eh, ¿cómo fue ese proyecto con los niños del Cauca Miladis?
Bueno, pues a ver, les cuento. Yo hace algún tiempo estuve trabajando en el departamento del Cauca, en varios municipios, con formación pues en lengua de señas para los niños sordos como modelo lingüístico. Y vi unas situaciones allí como muy particulares, y es que los niños sordos, como que hay muy poquitos niños en cada municipio. Hay casos en que solamente hay uno o dos niños, entonces los niños sordos se la pasan solitos, no tienen con quién hablar, no tienen con quién aprender nuevas cosas. Entonces yo lo que pensaba es la posibilidad tal vez de crear un internado a nivel departamental en el que pudieran estar todos estos niños sordos del departamento para que tengan allí pues reciban una educación de calidad en lengua de señas, con intérpretes de lengua de señas, con profesores sordos, y que tengan sobre todo compañeritos con quien integrarse, con quien compartir, para que no estén pues solos en su casa, con sus familias, sino que este internado sea como una especie de familia en la que le permita a los niños desarrollar sobre todo sus habilidades comunicativas, que es como lo más importante. Pues ese es un proyecto que tengo ahí como un sueño. Pero pienso que sucede lo mismo en el departamento de Antioquia, también como que los niños están en la misma situación. Bueno, mucha suerte con eso y cuéntanos si necesitas ayuda, que seguramente muchos estamos dispuestos a colaborar de alguna forma. Bueno, y ya para terminar con mi lado, sí, muchas gracias para ustedes. Pues me parece súper importante participar en este espacio, sobre todo porque es un espacio de visibilización, entonces así pues la gente puede escucharlo, se puede dar cuenta. Ojalá que los padres de estos niños sordos también se enteren y reflexionen de alguna manera. Yo quiero agradecerte mucho por este espacio. La verdad tengo un poquito de afán porque tenemos ahora una reunión con el Consejo Académico y pues sí es importante que yo participe. Lo otro que quisiera decir es que de verdad admiro mucho a Janet, sobre todo por las 3 palabras que me dijo con las que se identificaba. Me parecen muy valiosas e importante que todos las podamos aplicar. Muchísimas gracias a todos y gracias también al intérprete. Gracias, Miladis, mucha suerte, un abrazo. Miladis, muchas gracias, de verdad, la participación tuya fue muy, muy importante y muchos éxitos allá en la Universidad de Antioquia. Bueno, Guaira, ¿qué tal si pasamos con Janet otra vez? Muchísimas gracias. Lo último que quiero decir, qué pena es poder sordo, y un abrazo para todos. Muchas gracias, Daniela, perdón, por tu ayuda. Bueno, sí, ¿qué me decías, Hernán? Bueno, vamos a retomar con Janet, ya que se nos fue Miladis por compromisos que tiene allá en la Universidad de Antioquia. Y yo quisiera que... Pero qué pena, Hernán, antes de eso íbamos a ir con un Vox Pop que nos iban a brindar, a poner. Vamos a escucharlo. Ah, claro que sí, Guaira. Precisamente vamos con la sección La Voz de la Gente. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Bueno, si hay una carencia en el acceso a algún derecho, es en el tema laboral. Si ya muy bien en Latinoamérica el tema laboral es complejo para cualquier persona, independiente del sexo, del género, de la identidad sexual, creo que la mujer siente una mayor carga. Bueno, si hay una carencia en el acceso a algún derecho, es en el tema laboral. Si ya muy bien en Latinoamérica el tema laboral es complejo para cualquier persona, independiente del sexo, del género, de la identidad sexual, creo que la mujer siente
una mayor carga respecto a esto a la hora de conseguir trabajo y una mujer con discapacidad en mayor medida. Yo pienso que una de las prácticas que discrimina a las mujeres en situación de discapacidad es el desempleo. Y eso también se debe a que muchos lugares de trabajo no son adaptados, no son adecuados y tampoco son accesibles para las personas en situación de discapacidad. Lo que más nos afecta a nosotras las mujeres que tenemos una discapacidad ya sea física o cognitiva es el ámbito laboral y estudiantil. Pienso que en el ámbito laboral, el hecho de ser mujeres y enseguida le sumamos la discapacidad, nos hacen creedoras de que no podemos, de que no servimos, de que no seamos capaces de hacer lo que se nos presenta. Y creo que están equivocados totalmente. Es muy complicado encontrar un empleo. Primero por la discriminación, la falta de conciencia, la falta de inclusión, porque nos creen inferiores a una mujer normal, porque no hay accesibilidad, no hay respeto hacia nosotros como personas en situación de discapacidad. En donde veo que hay discriminación por la mujer con discapacidad es en la Secretaría de las Mujeres. Allí no veo ninguna mujer que vele por la población con discapacidad y por ende en las mujeres. Hay veces se le dificulta, por ejemplo, en el empleo, si la discapacidad es muy grande, pero de resto considero de que una mujer con discapacidad es igual. Son discriminadas, pues hay conmiseración por sus vidas, anuladas como seres inmersos en un reducido mundo de posibilidades laborales, sociales, etcétera. Y es pensar que una persona con discapacidad, en este caso pues una mujer, no puede trabajar, no puede acceder a un trabajo bien remunerado, con las mejores condiciones, solo porque tiene una discapacidad. Eso es una forma discriminatoria, ¿cierto?, de pensar una situación. Yo creo que la primera práctica y la más importante es con la invisibilización de ellas como mujeres. El no reconocerlas como mujeres es la primera. Solo somos reconocidas como solo la discapacidad, como lo dice la sociedad, como discapacitadas, pero no como mujeres. Es, por ejemplo, la situación de las madres gestantes en condición de discapacidad. No hay una verdadera pedagogía con ellos a nivel local, a nivel nacional, sobre los cuidados y lo complejo que es una persona en condición de discapacidad y además con un bebé en gestación. En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente. Guaira, estas preguntas que les hicimos a la comunidad en general de nuestra Comuna 4, ¿qué prácticas sociales discriminan a una mujer con discapacidad? Y esto fue lo que nos contó. Y prácticamente todas se fueron enfocadas en el trabajo, porque las mujeres con discapacidad son muy mal valoradas y no les pagan muy bien. Sí, evidentemente el problema es el acceso al mercado laboral y supongo también que a la educación, porque si no hay tanta educación, si no nos educamos tanto, tampoco podríamos llegar a grandes puestos, a importantes puestos, entonces sí, me parece complicado. Bueno, Janet, ya vamos a entrar contigo. Nos gustaría mucho hacerte algunas preguntitas y sobre todo que nos cuentes cuáles son esos proyectos que estás desarrollando ahora. Bueno, Guaira, en este momento hago parte de una fundación muy poderosa, se llama Fundación Poderosas,
Y es una fundación donde se reivindica los derechos de la mujer. Es una fundación feminista y transfeminista, donde trabajamos y me identifico totalmente con la filosofía de la fundación, porque es un tema de interseccionalidad. Entonces ahí encontramos mujeres trans, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, y yo ahora estoy liderando la línea de mujer y discapacidad. Es uno de los grandes retos es poder fortalecer esa línea de mujer y discapacidad a través de un colectivo. En Medellín y en Colombia no existe un colectivo específico de mujeres con discapacidad donde podamos, pues además de seguir trabajando en el tema de derechos humanos, esos temas específicos que para las mujeres con discapacidad no son visibles. Los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la participación, el acceso a la justicia. Ahorita en el podcast hablaban de lo difícil que era para una mujer con discapacidad acceder a la justicia, comunicarse a una línea, aunque instintivamente, naturalmente, se generan recursos para poder interpretar o brindar la atención, pero sabemos que deben ser cosas y que garanticen pues como la equidad para todas. Ese es como el gran reto. También estoy dedicada como a la consulta particular, soy psicóloga y bueno, al tema de gestión de conocimiento a través de la fundación y en una alianza que tenemos con la Universidad CES. Súper. Súper, excelente, Janet. Janet, y cuéntanos un poco cómo fue esa concepción de vivir una segunda vida a raíz de tu accidente y llegar a encontrarte barreras que tuviste que afrontar. Bueno, yo creo que ahí empieza un poco como mi reflexión frente a cuál es mi papel en el mundo. Yo cuando adquirí mi discapacidad, ahorita les decía, estudiaba en la Universidad de Antioquia, pero cuando llegué, mi objetivo principal era educarme, era profesionalizarme, porque sabía que difícilmente iba a acceder a un empleo si no tenía mínimamente un pregrado. Y ahorita pues los testimonios como que no lo confirmaban. Entonces mi objetivo principal era educarme, pasando por encima de las barreras. Entonces ahorita les decía que necesitaba pedir ayuda para que me subieran cargada en la silla hasta el tercer piso. Para acceder a un baño, unas compañeras hacían barrera en la puerta para que yo pudiera entrar y nadie más entrara mientras yo estaba ahí porque no cabía los baños. Lo mismo pasaba en el metro y así se vuelve como un círculo. Entonces empieza a ser como esa causa de superar barreras, superar barreras, superar barreras, y empiezo a caer como en ese juego de, claro, es que esto es la vida de la discapacidad. Nosotros tenemos que ser unas berracas, unas heroínas, tenemos que estar superando, superando, superando. Y entonces, cuando empiezo a acercarme ya al trabajo con personas con discapacidad, a las realidades, yo dije, esto tiene que cambiar. Nosotros no nos podemos pasar toda la vida superando barreras. Esa es como la principal reflexión de ese momento. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Qué bien, Janet, súper. Súper. Me parece interesante eso lo que acabas de decir. Y ya la última preguntita para finalizar, ¿qué es lo más positivo que te ha dado la discapacidad? Porque siempre la vemos como bueno, que tenemos que luchar y que vencer barreras, pero ¿qué ha sido lo más lindo que te ha dejado? Definitivamente lo más lindo son las personas con las que he trabajado, las personas que han llegado a mi vida, con las que he coincidido también en las causas, con las que también puedo generar impacto. Definitivamente lo más lindo y lo que me ha salvado, lo que me ha sanado y lo que me ha motivado a continuar es precisamente ese entorno, esas personas de las que me rodeo, incluso personas que ni conozco, pero sé que estamos en una misma lucha por una misma causa.
Perfecto. Muchas gracias, Janet. Maravilloso. Guaira, antes de despedirnos, ¿por Sí. qué no miramos nuestras redes sociales a ver qué Claro que preguntas han sí. dejado nuestros oyentes de la emisora? Sí. Justamente hay una pregunta de Lina Pérez Montoya que dice, ¿qué le pedirían a los ciudadanos del común para ayudar así a hacer una sociedad más incluyente? ¿Y cómo podemos contribuir? Los ciudadanos del común, ¿cómo pueden contribuir a eso? ¿Qué piensas, Janet? Definitivamente el conocimiento, acercarnos a las realidades de las personas con discapacidad genera una empatía y genera también un compromiso por una causa. No hay que tener discapacidad para poder asumirlo como lucha y para decir cómo hago yo desde mi cotidianidad para eliminar barreras, cómo utilizo un lenguaje incluyente, cómo tengo en cuenta la palabra del otro, cómo no discrimino desde mis acciones, y respeto esa diversidad con la que nos encontramos. Entonces yo creo que los ciudadanos pueden sumarse también a esta causa. Yo trabajo en donde, no sé, en atención al cliente en una línea celular. ¿Cómo desde ahí empiezo a decir, bueno, cómo hacemos para que más personas lleguen acá? Entonces yo creo que todos podemos aportar. Lo mismo pasa con las mujeres. No necesitamos ser mujeres para luchar por los derechos de las mujeres. Eso también beneficia a los hombres. Entonces yo creo que es una causa que se vuelve como eso, ¿qué hago yo para dejar este mundo mejor de lo que lo encontré? Perfecto, qué lindo, muchas gracias. Y Hernán, nos vamos con el segundo Vox Pop. ¿Qué dices? Claro que sí. Vámonos con el segundo Voz Pop de las prácticas que le hicimos que discriminan a las mujeres con discapacidad. En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente. En medio de un proceso continuo de inclusión, el trabajo principal para realizar en cualquier escenario, llámese familia, cuadra, barrio, etc., para las mujeres en condición de discapacidad y más puntualmente a las mujeres en el mes de la mujer, es el de garantizar su autonomía e independencia en la toma de decisiones y su movilidad. Las actitudes o formas de comportarse frente a las mujeres en su condición de discapacidad, el lenguaje que utilizamos para nombrarlas, la misma infraestructura que permite o no su libre movilidad o su libre desplazamiento. Bueno, en cuanto a la pregunta de prácticas discriminatorias con las mujeres con discapacidad, yo creo que la cuestión es mucho de debilidad. Si de por sí una mujer culturalmente se ve débil, cuando tiene discapacidad sí que más, entonces se piensa como que no puede tomar decisiones, como que su voz no importara, lo veo yo desde esa parte. La discriminación en el área laboral para las mujeres con discapacidad no es un fenómeno nuevo, ni solamente de nuestra cultura colombiana. Yo creería que hay un factor muy importante que incide en el desempleo de las mujeres con discapacidad en Colombia, y es la desconfianza en las capacidades de la mujer para cumplir con las funciones o con los objetivos con un puesto de trabajo. Muchos empleadores piensan que no pueden con la responsabilidad de un puesto de trabajo, o que no pueden interactuar, que no podemos interactuar con un grupo de trabajo de una manera eficiente. Hay un concepto en general de que las mujeres con discapacidad, o llámese hombres, no tienen la capacidad para afrontar o para liderar proyectos, para liderar causas sociales, y eso causa que haya esa exclusión como tal. La discapacidad física implica la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial. Eso hace que haya una discriminación hacia la mujer que no tiene sentido, porque independientemente de las cosas, una discapacidad no tiene que ver con una labor social, o no tiene que ver mucho con
rechazo o el repugno que la gente trata de difamar con esta población. Destacaría a nivel general lo que es el maltrato. El maltrato más que todo en mujeres, por ejemplo, con discapacidad auditiva y discapacidad cognitiva. Y ese maltrato se puede presentar desde el maltrato físico hasta el abuso sexual. Ya en el ámbito del trabajo, yo diría que la discriminación, la mujer con discapacidad es discriminada doblemente. Primero, es discriminada por ser mujer y luego es discriminada por tener una discapacidad. Bueno, yo pienso que las prácticas sociales que discriminan a las mujeres con discapacidad son cuando no se contrata un intérprete en lengua de señas a espacios de participación. Creo que es una limitante para esta población y no se cumple el debido proceso a su derecho, el de poder ser accesibles a la información. En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente. Bueno, vemos también que se repite otra vez el tema laboral, otras discriminaciones también complicadas por ser mujer y debilidad que por supuesto no se debería de tener. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pasé muy rico con todas ustedes. De verdad que Janet, me encantó tenerte aquí, nos encantó a todo el grupo y a Miladis también, pues maravilloso. Muchísimas gracias por participar. Vimos que no habían más preguntas, entonces igual si necesitan dejarnos algún comentario o hacer alguna pregunta, nos pueden escribir por nuestras redes sociales, emisora La Cuarta Estación. Hernán, ¿cómo te pareció? Guaira, a mí me pareció el programa de hoy muy interesante y más con dos mujeres muy bien empoderadas en su campo. Y más que todo, también tuvimos un intérprete en lengua de señas en nuestro programa. Maravilloso. Y más que todo, compartir ese lugar contigo en la emisora. Ay, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a Daniela que nos apoyó mucho y permitió que este programa llegara a más personas. En la dirección estuvo Jennifer Cortés, en la producción Alex Iriarte y Andrés Manrique, y nosotros, Guaira Guerrero y Hernán Darío Jiménez. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo programa. Janet, un abrazo gigante. Daniela, muchísimas gracias. A todos, un abrazo. Esto fue Otras Capacidades. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Tu destino, la Cuarta Estación.